buenas tardes a todos. Bienvenidos a estas novenas jornadas de los estudios de criminología. El que hablemos de novenas jornadas pues significa un éxito rotundo, ¿no? Una trayectoria que tienen este tipo de eventos, estas jornadas, y que muestra la cantidad, ¿no?, de asuntos interesantes que podemos plantear en torno a esta titulación que para vosotros bueno, pues, va a ser vuestra futura profesión. En anteriores ocasiones sabéis que se ha hablado de temas que tienen que ver con la violencia de género, con los sistemas de identificación, con la seguridad ciudadana, con el levantamiento de cadáveres. Y en este caso el tema que se va a abordar en estas novenas jornadas es el tema de la inmigración, un tema de total y plena actualidad, un tema que nos atraviesa, ¿no?, en nuestra sociedad de forma tangencial, y que además lo vamos a hacer desde una perspectiva humana y desde una perspectiva que va a pretender abordar pues, este tema desde los distintos puntos de vista, desde los distintos actores que pueden estar implicados en este tema. Con lo cual siempre la universidad está encantada de acoger estas jornadas, de plantear temas que nos tienen que llegar a todos desde un punto de vista especial, y hacerlo además con los mejores expertos, con los mejores representantes de los distintos puntos de vista, como son los que nos acompañan hoy aquí en estas jornadas. Desde aquí les quiero agradecer a todos ellos vuestra presencia, por venir a nuestra casa y plantear, pues eso, desde luego, asuntos que son de plena importancia y de plena actualidad. En mi caso, reiterar el agradecimiento a los participantes, a vosotros, por supuesto, asistentes, a Paulino Adeba, que es el coordinador de estas jornadas, a la Facultad de Ciencias Sociales, a su decana, a Carolina, y sin más dilación doy paso a Paulino para que presente a los distintos participantes y para que podamos disfrutar de lo que ellos nos van a contar, reflexionar sobre un tema, como digo, de vital importancia, y que nos llevemos un mensaje siempre en este caso, de este tema y de la sensibilidad que debemos tener ante él. Pues sin más, yo le dejo a Paulino. Bueno, buenas tardes a todos. Como nuestra vicerrectora ha dicho, la universidad, cada curso, programa para los alumnos de la titulación de criminología, como complemento a la formación académica de los mismos, una serie de actividades como son jornadas, conferencias y visitas a diferentes centros, ¿vale? En el día de hoy vamos a celebrar la novena jornada de criminología sobre la inmigración, siendo el título de dicha jornada Necesidades y Derechos. Necesidades porque, como todos sabemos a través de los medios de comunicación, en la mayoría de estos países carecen absolutamente de todo. Tienen necesidades culturales, necesidades económicas, necesidades políticas y derechos. ¿Por qué? Pues como todo ser humano tienen derecho a una vida digna, que es la que buscan en nuestros países cuando vienen a visitarnos. Entonces, en esta ponencia el trato que se da a estas personas desde los diferentes organismos nacionales a través del cumplimiento de la Ley de Extranjería, ¿vale? En España, la Ley Orgánica 4/2000 de 1 de enero es la que regula sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. En el título preliminar, artículo 2 bis sobre la política migratoria y el artículo 2 tercero sobre inmigración de los inmigrantes, se desarrolla toda la actuación sobre el trato de los mismos. El artículo 2 bis dispone que corresponde al Gobierno de la Nación, de conformidad con lo previsto en el artículo 149.1.2 segunda de la Constitución, la definición, planificación, regulación y desarrollo de la política de inmigración, sin perjuicio de las competencias que puedan ser asumidas por las comunidades autónomas y por las entidades locales. El artículo 2 tercero, en el apartado 1, sanciona que los poderes públicos promoverán la integración de los extranjeros en la sociedad española en un marco de convivencia de identidades y culturas diversas, sin más límite que el respeto a la Constitución y a la ley. En su apartado 2 dice que las administraciones públicas incorporarán el objetivo de la integración entre inmigrantes y sociedad receptora, con carácter transversal a todas las políticas y servicios públicos, promoviendo la participación económica, social,
cultural y política de las personas inmigrantes, en los términos previstos en la Constitución, estatutos de autonomía y las demás leyes en condiciones de igualdad de trato. Bueno, pues este era un pequeño resumen sobre la Ley de Extranjería y con el permiso de nuestra vicerrectora y de nuestra decana vamos a dar comienzo a la jornada. En primer lugar, vamos a ver un cortometraje titulado Una oportunidad, en el cual se denuncia el trato que desde alguna parte de la sociedad se da a estas personas y que debemos dar lugar a una pequeña reflexión. Entonces vamos a proyectar el corto. Me llamo Matú, tengo 33 años. Llegué hace 11 meses a España desde mi país, Senegal. Eso no es como me imaginaba, es muy duro, pero ahora no importa, estoy aquí. Y no he venido solo a aprender. ¿Y si vamos al Caribe? ¿Y al Caribe? ¿Al Caribe? Sí, al Caribe. Cris, al Caribe, si está media Coruña allí en el Caribe, o sea, yo paso. Hola, muy buenas, ¿qué tal? No. No, gracias. Pero bueno, o sea, ya te digo, como tú quieras, ¿quieres ir al Caribe? Qué pesados son, qué plaga. Hola. Películas o música. Perdona, ¿me invitas un cigarro, por favor? No tenemos. Los migrantes han llegado en buen estado de salud y se ha descartado que algún compañero de viaje haya fallecido a lo largo del trayecto. Un cayuco con 65 personas a bordo llegaba anoche a las costas tinerfeñas. La embarcación era interpretada por un oficial del Parlamento Marítimo. Uy, casi.
yaay naa def waaw alhamdulilah maa ngi si jàmm rek namu naa la waaw fii moom lépp jàmm alhamdulilah nit ñi baax nañ dëgg yàlla dañ lay toppatoo bu baax lépp jàmm daal alhamdulilah waaw wàllu liggéey moom am naa liggéey semaine bi passé dama ne woon du ma demee ba toog naa la ko wax waaye benn la rek mais semaine bi moom duma la mën a yónnee xaalis waaw xam naa semaine bii ñëw incha allah waaw incha allah waaw ok merci nuyul ma ñëpp. Gracias. Pues a continuación ya vamos a dar paso a los diferentes ponentes de la presente jornada, comenzando en primer lugar por la inspectora del Cuerpo Nacional de Policía. Pasad si queréis. Los ponentes son la inspectora del Cuerpo Nacional de Policía, doña Dolores Pérez Ibarne, la concejala del excelentísimo Ayuntamiento de Valladolid, doña Rosa Isabel Hernández del Campo, el representante de la ONG Procomar Valladolid Acoge, don Gueder Eduardo Boelhop Carbajo, y como inmigrante que nos va a contar un poco su experiencia personal, a ver si lo digo, Luismil Luis Benó, ¿vale? Hemos quedado regular. Bueno, pues en primer lugar interviene doña María Dolores Pérez Ibarne, inspectora jefa de sección de la UCRIF de Valladolid desde el año 2008. Doña Dolores ingresó en la Policía Nacional en el año 1980, lo primero en la Brigada de Policía Judicial de Barcelona, 16 años estuvo de inspectora investigadora en el grupo de homicidios y 5 años como jefa del SAM. Después el segundo de la Jefatura Superior de Valladolid, 3 años jefa del grupo de homicidios, 2 años de jefa del grupo de menores. Experiencias internacionales de 1998 a 2007 en misiones internacionales policiales en Croacia, en la OSCE, en la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, en Timor Oriental con la ONU, en Kosovo también con la OSCE, en Bosnia y Herzegovina en una misión policial europea, en Palestina también en una misión policial europea, y es representante del Cuerpo Nacional de Policía como miembro ejecutivo en la Red Europea de Mujeres Policías, para la organización de reuniones de dicha red en numerosos países, así como organizadora de colaboraciones con las organizaciones de mujeres policías de Estados Unidos, Canadá y Australia, en fin. Y sin más, pues doy paso a doña Dolores. Muchas gracias. Soy un poquito mayor, me parece. Llevo un poquito de tiempo trabajando en policía. Primero de todo, quiero agradecer a este centro, a esta casa, por haberse acordado de Policía Nacional para participar en estas jornadas y yo estoy encantada de poder contribuir en la actividad que tienen organizados ustedes. Como les ha dicho Paulino, como me ha presentado, soy inspectora jefa de sección de la UCRIF. ¿Qué es eso de la UCRIF? La UCRIF son las siglas que corresponden a la Unidad de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades documentales.
Esta unidad en Policía Nacional lleva pocos años creada. De hecho, en 2010 se creó la Brigada Central de la UCRIF en Madrid, y en las jefaturas de todas las comunidades autónomas pues tenemos una unidad, una UCRIF, y en Valladolid yo soy la responsable. La unidad donde yo estoy trabajando está incluida en la Brigada de Extranjería y Fronteras. La Brigada de Extranjería y Fronteras, además de la investigación que hacemos en la UCRIF, por supuesto tiene otros pilares, otras unidades, que son las de documentación, documentar a ciudadanos extranjeros, y luego el otro pilar, que es la tramitación de expedientes sancionadores. Antes de iniciar mi exposición o la explicación de lo que hacemos en la UCRIF, el trabajo de investigación policial, yo quería comunicarles, decirles que los extranjeros, como todos sabemos, el extranjero es una persona que no ha nacido en España, pero hay connotaciones. ¿Connotaciones en qué sentido? Los ciudadanos europeos son ciudadanos comunitarios, y aunque no son españoles, simplemente por ser ciudadanos comunitarios tienen un régimen especial por el cual se rige todo lo que es documentación y servicios generales. Los comunitarios tienen un régimen especial que no lo tienen el resto de países. La ley de extranjería que ha marcado Paulino, la Ley General de Extranjería, está para desarrollar esa ley, tiene numerosos reglamentos. Uno de ellos es el que coordina y rige lo que es los extranjeros fuera de la Unión Europea, y el otro reglamento es el que dirige y coordina todo lo relativo a los ciudadanos comunitarios. O sea que bueno, el tema de extranjería les puede sonar un poco complicado, pero bueno, una vez que se está metido en ello, se conoce bastante bien. Por eso los extranjeros no son todos iguales y no todos están relacionados con la misma ley. Cada extranjero, dependiente de la nacionalidad, pues tiene un régimen concreto y una atención distinta. Y vuelvo a repetir, los países de la Unión Europea, los países comunitarios, somos actualmente 28 países, todos formamos parte de Unión Europea, y ninguno de los que estamos en estos 28 países somos extranjeros en ninguna ciudad de Europa. Cosa distinta es cuando ya vienen nacionales de América, de Asia o de África. Centrándome ya en el trabajo que hace la UCRIF, el trabajo de investigación, concretamente nuestra labor en la policía, la investigación es las redes de trata de seres humanos o redes de tráfico de personas. Dos conceptos que también están diferenciados. No es lo mismo una víctima de trata que una víctima de tráfico. Entonces son dos conceptos que realmente el legislador en España, siguiendo corrientes internacionales, ha querido separar y definir, porque no es una víctima de trata, una víctima de tráfico no está en la misma situación. El Código Penal, que es una de las herramientas, entre otras, que tenemos que trabajar los policías que estamos en la UCRIF, tiene en su última modificación del año 2010, ya introduce en este Código Penal, con esa nueva modificación, introduce el delito de trata y deja el tráfico en otro articulado, es el 318 bis, el de trata es el 177. O sea que ya llevamos unos años diferenciando el delito de trata y de tráfico, y las víctimas tienen sus particularidades y se atienden de distinta medida según el artículo al que nos referimos. Nosotros investigamos los delitos de trata, los delitos de tráfico, los delitos contra el derecho de los ciudadanos extranjeros, el delito contra los trabajadores. Trabajamos también todo el tema de fraude a la seguridad social, siempre y cuando los implicados en estas investigaciones sean ciudadanos extranjeros en general,
tanto comunitarios como extracomunitarios o de terceros países. Entonces nosotros estamos volcados a lo que es el trabajo de investigación de estos delitos y por supuesto también a la atención de las víctimas de dichos delitos. En el delito de trata de seres humanos, la trata de una persona puede tener dos finalidades. Puede ser una víctima de trata con fines de explotación laboral y una víctima de trata con fines de explotación sexual. Entonces, en esta particular nosotros también investigamos los delitos relativos a la prostitución, pero la prostitución coactiva, la prostitución de aquellas personas, hombres o mujeres, que están obligados a ejercer esta actividad, porque de hecho la prostitución tal cual, sin más, no es delito en España. Nosotros la prostitución, como solemos decir, pura y dura, una persona, hombre o mujer, que quiere libremente ejercer la prostitución, jamás la ley española va a ir contra esa persona. Entonces, como les digo, el delito de la trata, nosotros tenemos las dos líneas de investigación. La trata de personas con fines de explotación laboral, y ahí nos iríamos a ver si esa persona está explotada laboralmente con unas condiciones que pueden ser semejantes a la esclavitud. Y les puedo asegurar que actualmente, y en el siglo en que estamos, y en el año, y en la fecha, y en el mes que estamos, todavía hay prácticas de esclavitud. Y prácticas de esclavitud en España. Yo no me voy a meter en lo que tengan en otros países, porque nos hemos encontrado, investigando este tipo de actividad delictiva, a personas que trabajan en unas condiciones laborales, sanitarias, sociales, de seguridad social, deplorables. Entonces nosotros trabajamos, investigamos esta actividad delictiva y trabajamos mucho con la víctima que, como les digo, es extranjera, en general comunitaria, que sea la víctima procedente de países de la Unión Europea o bien que proceda esa víctima de terceros países del resto del mundo. El tema de la investigación del delito de trata con fines de explotación sexual, como les comento, es una investigación donde nosotros intervenimos en los temas relativos a la prostitución. Nosotros tenemos aquí en Valladolid pues ese control que hacemos pues a toda la prostitución, o bien callejera o bien prostitución que se ejerce en viviendas particulares, y por supuesto la prostitución que se ejerce en los locales, en los clubs de alterne que estén en la ciudad, o los que se encuentran en las carreteras, siempre en la demarcación de la provincia de Valladolid. En este particular, el trabajo que nosotros hacemos es, aunque no sea difícil creer, trabajamos mucho con la víctima. Somos policías y nadie de los que estamos trabajando en esta sección nos olvidamos que somos, pero bien es cierto que nosotros, al trabajar con personas que son víctimas de hechos delictivos, nosotros no las victimizamos a esas personas. Entonces, el primer trabajo que hace la Policía Nacional es recuperar, rescatar de esa actividad a esa víctima, que tanto lo hacemos también si son víctimas que están tratadas para explotación laboral. Lo primero que tenemos que hacer, que hacemos, es sacar a la víctima de ese entorno en donde se encuentra y iniciar los mecanismos de atención social pues con organizaciones que trabajan en Valladolid, de hecho la Brigada de Extranjería con Procomar, con servicios sociales, pues tenemos la relación que nos hace que las víctimas que nosotros detectamos, ellos en su parcela social la puedan atender. Nosotros les pondré un ejemplo para ya centrarme. Una víctima de trata con fines de explotación sexual. Y de hecho, un paréntesis, en numerosas ocasiones me imagino que habrán visto, leído en prensa que se desarticulan redes de proxenetas, se liberan a mujeres que estaban ejerciendo la prostitución
en locales de alterne, porque el trabajo que hacemos, todas las UCRIPs, las unidades que trabajamos estos hechos delictivos, estamos siempre permanentemente encima de esa actividad. Nosotros cuando detectamos alguna víctima de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, lo primero que hacemos, como les digo, es sacarla de ese entorno. Enseguida nos la llevamos a la oficina. Nuestras dependencias están en el barrio de Las Delicias, en lo que es la comisaría de Policía Nacional. A esa víctima alguien siempre la saca del entorno y se la lleva a comisaría. Nosotros, esta víctima, en paralelo, la vamos a tener que poner en contacto con esas ONGs, asociaciones que están instaladas en la ciudad y que trabajan este tipo de victimización, para que le puedan dar todo ese apoyo y ese asesoramiento social y legal que la víctima demanda, porque esa víctima tiene sus derechos en España y los tiene recogidos en la legislación. O sea, tiene una serie en la ley de enjuiciamiento criminal está concretamente recogida esos derechos que esas víctimas tienen. Está recogida también en nuestras leyes ordinarias, en los reglamentos y, por supuesto, en todas las convenciones y legislaciones que a nivel europeo e internacional tienen. Con lo cual, una víctima de trata con fines de explotación sexual, que es el caso, pero lo voy a extender con fines de explotación laboral, va a tener unos derechos. Si esa víctima es comunitaria, como les digo, el ciudadano comunitario en España siempre va a estar en situación regular, o sea, no procede a iniciar ningún tipo de expediente sancionador porque está en situación de legalidad. En el caso de que esta víctima sea de un país que no está dentro de la Unión Europea, por ejemplo, pues víctimas que detectamos de Sudamérica, concretamente pues desde Venezuela hasta Argentina, de los países que están en el cono sur del continente americano. Al tener estas personas, al estar su situación recogida en la Ley General de Extranjería, hay que ver esas personas en qué situación se encuentran en España. En muchísimas ocasiones estas personas están en situación irregular. ¿Qué pasa si esta persona está en situación irregular? Pues acorde con lo que dice la ley y la policía debemos hacer, respetar y acatar lo que recoge nuestra legislación, le tendríamos que iniciar un expediente sancionador, pero en este caso concreto, algún caso concreto también, como las víctimas de violencia de género, algunos hechos delictivos, las víctimas tienen el mismo tratamiento, a esas víctimas no se les va a sancionar. Sencillamente, al ser en principio víctima de trata, no se la va a sancionar. Se va a recoger su declaración, se le va a poner intérprete en el caso, por ejemplo, de que sea una ciudadana de un país que, pues a lo mejor hablando de los países sudamericanos, pues que tengamos una ciudadana brasileña que no entienda el castellano, inmediatamente se le va a poner un intérprete, porque siempre vamos a intentar ofrecerle a esa víctima la máxima ayuda, bueno, para que salga adelante, y le vamos a ofrecer el periodo de restablecimiento y reflexión suficiente para que ella, con el tiempo, a partir de un mes, 2 meses, ella sepa qué es lo que quiere hacer con su vida. Estaremos siempre pendiente de ella y nuestro trabajo policial irá siempre en paralelo al juzgado, a la autoridad judicial. Colaborando con la autoridad judicial, esta víctima siempre va a estar protegida por la legislación española. La misma situación va a sufrir una víctima de trata de seres humanos con vistas de explotación laboral en la misma situación. Una persona que esté trabajando, que veamos que puede ser víctima de este hecho delictivo y que sea una persona no comunitaria, comprobando su situación, si está legal o ilegal en España, no vamos a sancionar, la Policía Nacional no va a iniciar ningún expediente, va a esperar, va a iniciar la investigación, va a poner en protección a esta persona y con el juzgado vamos a ir viendo cómo el tema judicial se va desarrollando para que esta persona en algún momento pues pueda decidir
continuar en España con todas las garantías, o a lo mejor querer salir de España y regresar a su país, como lo que llamamos nosotros el regreso voluntario, que si lo quisiera también lo podría hacer. El tema está, las víctimas de trata siempre van a tener ese apoyo, esa ayuda por parte de la policía, porque la ley española nos da la herramienta suficiente para ese extranjero no sancionarlo, no castigarlo, no victimizarlo más. Encima de que ha venido a España en unas situaciones complicadas, se le victimice más. En el tema de las mujeres que se dedican, que están en el mundo de la prostitución, nosotros hemos detectado, dependiendo de la zona del globo terráqueo de donde proceden, las mafias que las trasladan, y voy a hablar en el género femenino porque es lo que nos encontramos habitualmente, pero vuelvo a insistir, el hombre también puede ser víctima, y de hecho hemos tenido hace un tiempo varones víctimas de trata con fines de explotación sexual. Pero bueno, el género, las mujeres son las que engrosan las estadísticas de mayores víctimas de trata con fines de explotación sexual. Hemos detectado que dependiendo de dónde vienen, si de América, de África, de Europa o de Asia, el procedimiento de las mafias para trasladarlas varía bastante. Pero ¿qué pasa? Que siempre el perfil de esa víctima de trata va a estar siempre en una persona con que procede de un estrato social muy pobre en su país de origen, muy limitada en recursos familiares, sociales, laborales, educativos, muy limitada, que necesita sí o sí salir para ganar un dinero y, efectivamente, como decía el joven del corto, intentar mandar dinero a casa, que es el objetivo que muchas, prácticamente todas, estas víctimas de trata tienen en mente: poder ganar dinero para enviar a su familia y así poderles ayudar económicamente. Cuando nosotros detectamos a estas mujeres, como les digo, somos muy respetuosos frente a esa persona. Necesitamos trabajar con la víctima, porque la víctima es una herramienta importante para poder llegar a las mafias, para poder saber cómo ha venido, en qué condiciones, con qué personas. Y la verdad es que policialmente trabajar con estas víctimas pues es complicado, porque lo primero que nos encontramos cuando las tratamos, cuando estamos con ellas, es que están atemorizadas, tienen pánico y no quieren decir nada. En un principio siempre dicen que ellas no tienen ningún problema y que están bien, que ellas están ejerciendo la prostitución, estoy hablando de este sector laboral, y que están encantadas, ellas cobran su dinero y se lo guardan y lo mandan a la familia, y nosotros detectamos quién nos está mintiendo. Y es fácil, porque la manera de hablar, la manera de expresarse, nos solemos fijar en su aspecto externo, las lesiones físicas en ocasiones, aunque lleven maquillaje, las detectamos. Normalmente cuando hemos detectado alguna víctima de trata, la verdad es que no hemos fallado casi nunca. Tienen miedo, hablan atemorizadas y no quieren, no por ellas mismas el temor que tienen de las represalias, todas tienen miedo de que sus familias puedan recibir las represalias de los tratantes, de los mafiosos, si me permiten emplear la palabra, que se dedican a esta actividad. Pero hay que trabajar con ellas y seguir adelante. Con la poca información que podemos obtener, pues bueno, vamos subiendo escalones, porque el trabajo policial en cualquier sector de nuestro trabajo, el económico, el de investigación tecnológica, cualquier actividad que la policía hagamos, nuestro trabajo llega al juzgado. Nosotros trabajamos, somos policía judicial, y nuestro trabajo tiene que llegar al juez. Tenemos que escribir mucho, y todo lo que escribamos lo tenemos que escribir bien,
con elementos suficientes para no convencer. Si nosotros aportamos elementos objetivos, no tenemos que convencer a nadie, o sea, 2 más 2 son 4 y ahí no hay más que hacer, pero lo tenemos que hacer bien, concreto, claro y extenso, porque es que luego es el juez el que va a tomar, la autoridad judicial, el que va a tomar las riendas de esa investigación para poder en un final poder llevarles detenidos pues a los presuntos. Todo el mundo es presunto hasta que se dice que es el autor del hecho delictivo, a los presuntos delincuentes, a la autoridad judicial. El trabajo, como les digo, no es fácil, es bastante laborioso y complejo, y aunque seamos la policía, con las herramientas que nosotros tenemos, vamos trabajando con las víctimas con la finalidad de rescatarlas de ese sector en las que están metidas y poder resolver el problema, en fin, el hecho delictivo, que no es un problema, es un hecho delictivo que hay que resolver. Esto respecto a las víctimas de trata. Como les digo, las víctimas de tráfico. El tráfico de personas tiene una connotación diferente. En el tráfico de personas, la víctima es aquella persona que con conocimiento contacta con mafias o personajes que se dediquen a esta actividad, y esa víctima, al contactar con estos personajes, quiere llegar a un país pues de una manera más fácil, porque a lo mejor utilizando los medios habituales y legales les sería difícil poder alcanzar el país. Entonces, en el tráfico, la protección de esa víctima, que es una víctima ya más específica, lo que tenemos que proteger pues son los flujos migratorios de los países, las fronteras, porque de hecho todos los países del mundo tenemos que proteger nuestras fronteras. Hay que esperar que todo el mundo pueda acceder a los países pues en condiciones de legalidad y bien, que nadie pues se pueda saltar las legislaciones nacionales de cada país. Pero bueno, de todas maneras, de detectar una víctima de tráfico se hace una investigación y bueno, hay que intentar identificar a los traficantes, a los que han traficado con esas personas, y a esas personas ponerlas también a disposición judicial, bueno, pues para intentar resolver esa actividad delictiva. Como les digo, Paulino, no sé si yo me estoy hablando mucho, me estoy animando y no sé si creo que hay un tiempo, ¿eh? Sí, anímate un poquito menos ya. Perdón, es que yo me pongo a hablar. Tú tranquila. No, es porque cuenta, yo me creo que estoy sola y no me doy cuenta de mis Tú tranquila, Lola, no te preocupes. Y digo, madre mía. Sí, con media horilla va muy bien. No vamos bien. Sí. ¿Me das un toquecito, por favor? 5 minutines te doy. Como les digo, hemos quedado en las víctimas de tráfico, en esta situación legal. Les estaba comentando de lo que debe cada país hacer, que es proteger nuestras fronteras. Y piensen ustedes, si van a cualquier país, y no estoy hablando de países europeos, porque por Europa nos podemos mover con el DNI, no hay problema, pero bueno, que viajemos, por ejemplo, y no les pongo el caso de Estados Unidos porque es un caso muy particular. Cualquier otro país, Canadá o cualquier país sudamericano, van a tener que viajar con su pasaporte, pero dentro del país donde vayan deben conocer, según la situación en la que han arribado a ese país, cuánto tiempo deben estar y cómo debe ser su tiempo, y si esa entrada la han hecho legal. Es lo lógico que todos los países del mundo tengan por proteger, ¿no? Entonces, el tema del tráfico es la protección de nuestras fronteras, el tema de trata es la protección de las personas, de su dignidad, de su libertad, de la víctima. Y las otras actividades que en mi unidad investigamos, pues ya son temas de falsificaciones, porque estas personas en muchos casos llegan con pasaportes, documentaciones falsos, en fin,
Trabajamos a un nivel internacional, o sea, no solo a nivel europeo, sino a nivel pues con Estados Unidos, con países asiáticos, con Australia. Los flujos, los problemas, las guerras que hay en Siria, en la zona de Oriente Próximo, nos está llegando aquí por temas de documentaciones, pasaportes falsos, en fin. Toda esta actividad es lo que trabaja la unidad, pero, insisto, aunque somos policías, tratamos a las personas, a las víctimas, pues como lo que son. Aunque puedan haber hecho o cometido alguna actividad ilegal, no les vamos ni a victimizar más, ni las vamos a respetar, porque de hecho está en nuestro código ético. Lo primero es el tratar a las personas como son, como personas. Y ya me quedo así un poco corta y perdón por las tensiones. Yo creo que debemos agradecer a la inspectora jefe, doña María Dolores, la excelente exposición que nos ha hecho, y lo siento, pero el tiempo es un poco cortito y yo creo que debemos agradecérselo con un buen aplauso, ¿no? Bueno, a continuación damos paso al representante de la ONG Procomar, Valladolid Acoge, don Gueder Eduardo Vogelhoff Carbajo, quien nos va también a exponer desde su punto de vista de su ONG cómo es el trato con la inmigración. Bueno, pues me voy a ceñir aunque yo tengo mucho menos que decir que María Dolores, pena quitarle tiempo. Bueno, como ONG, pues para ceñirme al tiempo lo tengo escrito, quizá a lo mejor en algún momento es más monótono, menos intenso, pero para eso tenemos la ayuda de lo audiovisual para que me podáis seguir, si lo queréis, pues la intervención. Vale. Bueno, hace unos días cuando recibimos la invitación a participar en esta jornada, a mí personalmente me llamó la atención la intencionalidad del título. Y reconozco que me desconcertó el marco donde se iba a desarrollar. El subconsciente me llevó a conectar inmigración con criminalidad. Y me sonreí al darme cuenta cómo yo, después de mucho tiempo trabajando en la inmigración, había relacionado ambas realidades. Retomo la idea de intencionalidad del título para atreverme a formularlo como una afirmación, ¿no? Migrar es una necesidad y un derecho. Y así lo recoge el texto normativo más significativo sobre los derechos humanos, ¿no? La Declaración Universal de 1948, en su artículo 13, dice que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Igualmente, toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso a regresar al suyo. Este derecho tiene que quedar matizado, como bien nos lo recuerda la filósofa húngara Agnes Heller, que dice: la inmigración es un derecho humano, mientras que la inmigración no lo es. Me propongo dedicar unos minutos a ofreceros una serie de instantáneas que permitan la reflexión y, si queréis, el debate. Son fotos hechas por un abogado social, sí, abogado social, categoría profesional que creo no existe legalmente, pero que me ayuda a entender mi profesión de abogado con el matiz que me da el contacto diario y desde hace muchos años con compañeras de trabajo, porque la mayoría de mis compañeros de trabajo son mujeres, que es importante, pero sobre todo su profesión, ¿no? Trabajo con sociólogas, con trabajadoras sociales, educadoras sociales, pedagogas, psicólogas, una maestra, y ellas, y sobre todo el contacto con las personas con las que cada día me relaciono, pues me han enseñado a ver más allá del problema jurídico y atender y ver un rostro humano y una historia sagrada en aquellas personas que vienen a ser escuchadas y acogidas en organizaciones como la mía. Pues bien, os invito a acompañarme en este ciclo migratorio que parece comenzar en la entrada, en el estrecho, en la valla, pero no es así. Esta realidad se inicia muchos miles de kilómetros antes y muchos meses antes. Y os recuerdo que mi intención es comentar estas fotos con ojos de ONG, ¿vale? Lo vamos a titular La entrada. Imagínate que has recorrido un largo camino y hoy llegas a la última parada antes de la meta. Te paras para mirar atrás y recordar lo vivido.
la familia a la que casi no despediste, las dificultades superadas, los compañeros que no llegaron hasta aquí, lo que tuviste que pagar, las noches de miedo y los días sin pan, tus derechos violados, tu piel herida de intemperie y desierto. Ahora ya ves el final, y es cuestión de tiempo el que puedas alcanzar con la mano lo que ya es visible a tus ojos. Te vas a llamar emigrante subsahariano, y aquí vas a englobar pues todas las nacionalidades que están por debajo de esa zona geográfica. ¿Qué más da que seas de Camerún o Mali, o Nigeria, o Senegal? ¿O qué más da de donde sea? ¿Qué más nos da? Lo importante es que no te dejemos entrar en la tierra prometida. No por conocida su historia podemos dejar de contarla. Es un canto que nuestro corazón debe escuchar siempre que, para no olvidar el drama de quien tiene que huir de su lugar sin presente y con un futuro incierto. Nosotras, las ONG, que atendemos en tus primeros pasos, nos humanizamos con tu relato de éxodo, tu fuerza, tu resistencia, tu confianza en tu Dios o en la suerte. Nuestra razón de ser, la de una ONG que trabaja en extranjería, es interesarnos por ti. Y algunas ONGs lo van a hacer en la vanguardia, a pie de frontera, otras un poco más atrás, atendiendo tus necesidades básicas, y otras un poco más adentro, en la promoción para que seas reconocido ciudadano con plenos derechos y deberes. En estos días, quien está en la valla colgado, quizás sabe de una nueva reforma de la ley de extranjería, como dirían el otro, próximamente en sus pantallas o en el boletín. Es una vuelta de tuerca más para intentar blindarnos ante la inmigración. Os cuento de qué va. Con la nueva ley de seguridad ciudadana, el Gobierno pretende legalizar en forma de enmienda las llamadas devoluciones en caliente. Devoluciones en caliente de personas que llegan a territorio español a través de Ceuta y Melilla. Y esta práctica implica que estas personas, las que están ahí, pues sean devueltas de forma inmediata a Marruecos sin que se les abra el correspondiente expediente administrativo, que es el cauce que establece ahora la legislación actual. De nuevo, el vicio de los gobernantes de legislar a golpe de telediario, a golpe de noticia. Parece que no es adecuado que un tema tan importante no sea estudiado, debatido en sede parlamentaria y que pueda tener incluso el asesoramiento y opinión de agentes sociales y otras entidades implicadas, ¿no? ¿Qué supone la devolución en caliente en la práctica? Pues la omisión de protección a aquellas personas que huyen de graves violaciones de derechos humanos, como son los refugiados y las personas víctimas de trata. Este parche, el que se nos propone con esta reforma, provoca el incumplimiento de nuestras obligaciones internacionales asumidas por tratados internacionales. No hay procedimiento administrativo, no hay garantías, solo hay expulsión. Bueno, no es que este establecimiento comercial patrocine mi intervención, pero me ayuda a explicar cuál es el itinerario de un inmigrante tipo. Hoy por hoy podemos decir que la mayoría de personas extranjeras que aspiran a asentarse en nuestro país lo hacen desde la legalidad. Lo normal no es la valla o el estrecho. Lo habitual es llegar por la puerta principal, por Barajas o por cualquier otro aeropuerto del territorio Schengen. Y lo hacen legalmente, con un visado, en un pasaporte legal, auténtico y con un motivo fiable, entre comillas, para entrar en España. Vienen de vacaciones, o vienen para trabajar, o vienen para estudiar, o para reunirse con su familia. ¿Y qué tiene que ver el Corte Inglés con todo esto? Bueno, pues imaginad que os apetece ir a este gran almacén, elegid vuestra planta favorita y disponeros a ir a ella. Entraréis por la planta baja, supongo, normalmente, vais al ascensor, pulsáis el botón de la planta y en breve estáis allí, ¿verdad? Bueno, pues en el caso de las personas inmigrantes no siempre pueden coger ese ascensor y a veces, en el mejor de los casos, pues van a ir subiendo las escaleras mecánicas. Planta a planta, exigencia a exigencia. La quinta planta podría ser la de la residencia permanente, la que ahora se llama residencia de larga duración o residencia indefinida, que es la residencia de 5 años. Pero también,
la obtención de la nacionalidad española. Hasta llegar allí, pues en esas plantas pues son las llamadas residencias temporales, y en ellas hay que acreditar que se mantiene el motivo por el cual concedieron esa autorización de residencia o de estancia. Pues que se mantiene el trabajo, que se mantienen los medios económicos, que se mantienen los estudios que esté realizando esa persona. Y todo esto que cuento y todas estas exigencias en un contexto de crisis. Cuando se hace el reglamento, la crisis todavía no era una realidad. Contexto de crisis que, como no hace falta decir, pues tener un trabajo estable pues no es lo habitual. Trabajar cotizando a la Seguridad Social, pues, ¿qué os voy a contar? Bueno, pues esa ansiedad de estas personas llevará a algunos, quizá a los más vulnerables, a comprar contratos con empresas fraudulentas. Habréis visto reportajes y demás en la televisión. ¿Cómo prevenir o reducir esto? Pues las ONGs y otros agentes sociales hacemos una labor de sensibilización, o al menos pretendemos hacerlo, ¿no? De formación de estas personas y de prevención para que no caigan en estos atajos, entre comillas, ¿no? Aunque quizá se debería hacer más, ¿no? Pero de lo que más nos encontramos en los servicios de asesoramiento jurídico últimamente, pues es esto, ¿no? La crisis ha traído pues quizá un mayor control en las prestaciones sociales, en las prestaciones por desempleo, subsidios y demás, y bueno, pues la Seguridad Social va encontrando este tipo de gran negocio, ¿no? La inmigración es un buen negocio. Si alguien aquí quiere lucrarse bien, pues es un buen lugar, con permiso de la policía. Es un buen negocio. Bueno, el reglamento de extranjería es un texto mejorable, como todos, ¿no? Pero la verdad es que en la mayor virtud que tiene este texto, precisamente su mayor debilidad, quizá. Por un lado, sus requisitos, sus procedimientos están muy bien regulados, criterios objetivos que dejan muy poco margen a la consideración del caso particular. Hemos ganado en objetividad, en imparcialidad, en eficacia, los expedientes se resuelven antes, pero perdemos la proporcionalidad y dejamos a veces a las personas muy a la intemperie, ¿no? Por ejemplo, a la hora de determinar los criterios económicos para permitir la renovación de una residencia por reagrupación familiar. Me acuerdo ahora de las sabias palabras de mi profesor de Derecho Internacional Privado, que decía que la profesión de pobre no es una profesión para extranjeros. Y añadía que España no es país para personas pobres extranjeras. O sea, que no se puede ser pobre. Si a los españoles de 7 generaciones nos aplicaran la ley de extranjería, muchos no podríamos vivir, o muchos no podrían vivir. Hay quienes bien porque parten de una situación irregular, por las personas que cruzan la frontera de forma ilegal, o su situación entrando legalmente en España por diversas circunstancias se convierte en irregular, pues esa entrada a ese Corte Inglés no se hace por la planta baja, sino por los sótanos. Y durante un tiempo hay muchas personas extranjeras que se convierten en invisibles, entre comillas, no existen, son irregulares, no tienen derecho a muchas cosas, pero siguen viviendo y van a poder, si acreditan pues que han consumido, que han enviado dinero, que han recibido dinero, que han ido al médico, que incluso se les ha incoado un expediente sancionador en policía por estancia irregular, que han acudido a organizaciones sociales, que han hecho cursos, etcétera, etcétera, pues a lo largo de 3 años, como regla general, van a poder obtener un permiso de residencia por arraigo, ¿no? Esto del arraigo, pues es como una carrera de obstáculos, como una gran maratón de carrera de obstáculos, ¿no? Bueno, y el premio, pues es tener un permiso de residencia. Y hablando de obstáculos, pues hay alguno. Básicamente, quiero dar 2 pinceladas sobre 2 derechos que están cuestionados en estos tiempos para las personas extranjeras y sobre todo para las personas extranjeras en situación irregular. En abril del 2012 el Gobierno aprobó el Real Decreto Ley 16/2012, que tiene un título largo y que resumimos en la Ley de Reforma Sanitaria.
Bueno, con este Real Decreto, la asistencia sanitaria dejó de ser un derecho de todas las personas, independientemente de que fueran ricas, pobres, residentes legales o no legales, y pasó a ser una prestación vinculada a la condición administrativa de asegurado, ¿de acuerdo? Quizá alguno o alguna os ha podido afectar esta reforma. Bueno, la verdad es que 2 años después de esta reforma el balance no puede ser positivo, ¿no? El propio gobierno da como cifras el que 873.000 personas, cercana al millón, han pasado a no tener tarjeta de asistencia sanitaria, ¿no? Casi 1 millón de personas. Pues precisamente es un colectivo pues más vulnerable, ¿no? El no tener acceso así fácilmente a la asistencia sanitaria pues les acentúa la situación de vulnerabilidad. Decía la ministra de Sanidad, cuando justificaba la reforma, que era necesario poner orden a la sanidad, ¿no? Y nuestra sociedad asumió tranquila esta reforma, o sea, no hubo grandes manifestaciones en la calle, ni gran contestación. Bueno, no nos dimos cuenta de lo que pone la ley, ¿no? Pero si nos diéramos cuenta, pues igual nos podríamos asustar un poquito, porque hoy son los irregulares, pero mañana pueden ser los ancianos, perfectamente. Con esta reforma, mañana podrían ser los ancianos, o los parados de larga duración, o los pobres de nacionalidad española, aunque sean de 6 generaciones. Y los ciudadanos y ciudadanas, pues nos olvidamos que la sanidad no la pagan las cotizaciones, en este caso, sino los impuestos. Y ahí somos todos iguales. Irregulares o no regulares, compramos café, perdón. Los irregulares, o sea, si es una cuestión a lo mejor económica, los irregulares, tú has hablado a lo mejor de los pensionistas, ¿no? La gente que está en paro y tal. Esa gente en algún momento de su vida laboral ha cotizado, ¿no? Y ha pagado. Entonces, ante la ley, yo creo que sí que es verdad que si somos números, ¿no? Si es dinero, sí que tiene prioridad a lo mejor una persona que ha pagado impuestos a otra que a lo mejor no ha pagado impuestos, no digo yo, en cuestión económica. Sí. De hecho es lo que dice la ley, vamos. Y es como funcionamos, ¿no? Imagino, o sea, si yo, por ejemplo, trabajo también, hago mis impuestos, y sí que es verdad que yo, me parece bien que alguien que es inmigrante, que venga de otro lado y ahora me aprovecho de esto porque tengo cualquier tal, pero sí que nos hay que controlarlo porque somos números, ¿no? De cara al Estado. Sí. Precisamente por eso la sociedad no hemos contestado eso, porque opinamos como tú. Pero insisto que la sanidad no la pagan las cotizaciones, o sea, el que estés trabajando, no estés trabajando, sino la pagan los impuestos. Y los impuestos es el café, el agua que pagamos, el ordenador que compramos. Por ahí va la financiación de la asistencia sanitaria. Bueno, dentro de la reforma sanitaria hay colectivos que sí, que la ley sí que reconoce cierta protección, ¿no? Los que son menores, mujeres embarazadas y demás. Aunque muchas veces a la hora de la verdad, pues las ONGs nos tenemos que enfrentar sobre todo a veces a personal administrativo, no al colectivo sanitario propiamente, para explicarles que sí que tienen derecho a ser asistidos, ¿no? Lo mismo también en personas en las urgencias, ¿no? Lo que ocurre es que cuando a una persona no se le atiende en la asistencia primaria, se le atiende en urgencias, pues el coste es mucho mayor, ¿no? Y podemos ver la sanidad como un derecho individual, pero también como un derecho colectivo, ¿no? En un mundo tan interconectado, no tener asistencia sanitaria, hace unos años ponía de ejemplo una tuberculosis. Ahora podría poner de eso que últimamente se habla tanto en la tele. ¿Por qué no? No podemos controlar una epidemia a personas que no tienen acceso a la asistencia sanitaria porque tienen miedo, porque tienen miedo a no ser atendidas, ¿no? Sí que es cierto que las personas pueden ser atendidas, pero hay un efecto disuasorio cuando se las atiende y se las dice: te vamos a pasar una factura
Factura que en principio no se paga muchas veces, claro, pero que queda ahí, ¿no? Si me van a cobrar, pues no voy a ser atendido. Bueno, y hay otra realidad dentro de los derechos, que es la llamada renta garantizada de ciudadanía, que, como sabéis, se trata de una prestación de carácter social dirigida a garantizar la cobertura de las necesidades básicas de subsistencia de aquellos ciudadanos de Castilla y León, en este caso, y que se encuentran en una situación difícil, de dificultad personal y social, pero que, en el caso de las personas extranjeras, y ahora estoy hablando de personas extranjeras residentes, que llevan tiempo, pero que, como a nuestros familiares les afecta la crisis y están en situación de desempleo de larga duración, etcétera, etcétera, pues se les hace difícil acceder a ese tipo de ayudas, porque la ley no distingue la dificultad que puede tener una persona nacida aquí, español de aquí, de justificar que no tiene patrimonio suficiente o medios económicos suficientes y por ello pretende ser beneficiario de esa ayuda, ¿no? Pensar en ciudadanos de países del tercer mundo, donde obtener un certificado que acredite que no tiene bienes, pues es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Bueno. Una de las tareas más bonitas que realizamos en Procomar es impartir cursos de formación para la integración de personas extranjeras en España, ¿no? Sobre todo es un curso enfocado a personas que tienen dificultades para renovar su autorización de residencia. Como os decía, la autorización de residencia en España, la autorización de residencia y trabajo, está vinculada al mantenimiento del trabajo, ¿no? Bueno, hay muchos supuestos en el reglamento con el tema de las renovaciones del permiso, pero básicamente hay que cotizar, hay que trabajar. Bueno, pues en una situación como la que estamos, de una tasa de desempleo del 24 y pico %, pues las personas extranjeras evidentemente no son ajenas a esta dificultad, ¿no? Entonces, bueno, pues el reglamento permite que en determinados casos, cuando esas personas no pueden acreditar que han cotizado, tienen que acreditar o bien que han buscado empleo activamente o bien que han participado en actividades formativas de integración, ¿no? Y se habla del informe de esfuerzo de integración, que la palabra suena o sea, acredítame que te has esforzado en integrarte. Bueno, por ese tipo de cursos que ofertan pues las entidades sociales en Valladolid y en cualquier lugar de España, me refiero, pues lo que tratamos es dar a conocer las leyes, dar a conocer nuestra Constitución, nuestros valores, nuestra historia, nuestra cultura. Es muy bonito, es un regalo descubrir en el intercambio con ellos, con los alumnos, cómo lo teórico se hace práctico y cómo mucho de lo que creíamos genuinamente nuestro, pues no es más que el resultado de las aportaciones de cuantos llegaron a lo largo de nuestra historia, ¿no? Algunos alumnos, cuando se les enseña determinados edificios emblemáticos de la ciudad, nos hacen la reflexión: anda, estas piedras están puestas con los dineros de mis abuelos o de mis tatarabuelos, ¿no? En otra época, cuando España éramos emigrantes y estábamos en América y traíamos el oro y todas esas cosas, bueno, pues hay muchas piedras de Valladolid que seguramente están puestas con el dinero de otras tierras. Yo doy fe del esfuerzo que todos ellos hacen cada día por ser uno más, por aprender nuestras reglas del juego, por hacer las suyas, por sentir que las instituciones también las representan y amparan. Es precioso dar a conocer a Delibes a las personas extranjeras que no han tenido acceso a la cultura, que no han pasado a Valladolid por la universidad, por ejemplo, ¿no? O disfrutar de cómo se maravillan cuando entran en las Cortes de Castilla y León, se las explican, la solemnidad del lugar, ¿no? Cómo lo valoran, ¿no? Pensar en esta persona que después de un tiempo en España decide hacerse española. Ama este lugar por diversos motivos. Algunos
encuentran aquí su lugar para vivir, encuentran aquí la tierra donde quieren arraigarse, donde están creciendo a lo mejor ya sus hijos, donde incluso han nacido ya sus hijos, ¿vale? Y deciden pedir la nacionalidad. Os voy a leer el motivo de denegación de nacionalidad de una mujer dominicana que estuvimos atendiendo hace unas semanas. Dice el texto: se deniega la solicitud igualmente por no constar en el expediente administrativo elementos positivos inequívocamente indicadores de la buena conducta cívica del recurrente, como podrían ser su participación en actividades o trabajos en beneficio de la comunidad, la acreditación de buena conducta por certificación de autoridades o entidades, etc. Puntos suspensivos. Es triste escuchar a la destinataria de esta resolución, que apenas tenía conocimientos legales y que lleva viviendo más de 7 años en España, cuando respondía entristecida con sus palabras. Soy una mujer trabajadora, empleada de hogar, cuidadora de niños de otros. Con dificultad y sacrificio personal he conciliado mi trabajo con la atención a mi familia, especialmente de mi hijo, ahora de 17 años. Durante años me he levantado al alba para poder preparar la comida y ropa de mi pequeño, a quien reagrupé a sus 13 años. Jornadas largas de trabajo para llegar por la noche y muchos días solo para haberle dormido. Mis obligaciones laborales y responsabilidades familiares me han obligado a retrasar mis aspiraciones profesionales y poder culminar mis estudios de enfermería en Santo Domingo. No sé muy bien qué es eso de buena conducta cívica, pero yo creo en los valores del esfuerzo, el amor a un país y a la cultura y vida que nos acoge, y que trato de inculcar a mi hijo y que deben ser tenidos en cuenta, aunque no haya certificado o carné que lo acredite. Sed sinceros. ¿Podríais acreditar vosotros y vosotras buena conducta cívica más allá de un documento que diga que no tenéis antecedentes penales? Voy con la penúltima foto. Para ello he buscado en los casi 18.000 expedientes que tiene mi organización. Yo creo que este año llegaremos a los 18.000. Y he encontrado la ficha 16.360. En el informe leo lo siguiente: 16.360 cruzó el estrecho en 2010, aunque su viaje empezó muchos meses antes. Su rostro añiñado esconde la experiencia de un hombre valiente, de un navegante al que inequívocamente algunos llamaron náufrago al pisar la playa de Algeciras. Tras meses de expedientes y procedimientos administrativos, un golpe de suerte le documentó por fin con una autorización de residencia. Los recortes sociales, la crisis económica y sobre todo una farisaica ley que otorga cierta protección al menor no acompañado y que luego le dejó en el olvido absoluto cuando su edad le convirtió en mayor. 16.360 se llama Sontú. En el centro de menores de una localidad del sur, donde residía, le dieron hace unos días un billete de autobús, una dirección y un bocadillo con unos pocos euros para que probara suerte en Valladolid. Tras 2 controles ordinarios de policía en 2 estaciones de autobús para verificar que está legal, su color de piel presupone al parecer irregularidad administrativa, llegó aquí para buscar un trabajo de lo que sea, encontrar un lugar donde poder dormir y comer y resolver su problema legal. ¿Y cuál es su problema legal? Pues que en breve iba a caducarle su tarjeta de residencia, ya iba a pasar a dejar de ser menor y al cumplir 18 años tenía que cambiar de residencia. Y esa residencia, salvo que le tocara la lotería del corto, pues necesitaría tener un contrato de trabajo de 1 año a jornada completa. Porque si no presenta en extranjería, que es lo que pide la ley, un contrato al menos de 12 meses y a jornada completa, no va a poder tener residencia. Y voy a terminar estas fotos, que espero no hayan sido tan aburridas como eso cuando vas a una casa y te enseñan las fotos de vacaciones del verano anterior, con una foto final. Os invito a que miréis esta foto y mirad a estos niños jugando. Una realidad muy sensible es la de los niños que acompañan a sus padres en esta aventura migratoria. Los que tienen edad escolar acuden sin excesivos problemas al colegio. La escolaridad es obligatoria, no hay problema.
Pero ¿y si les gusta hacer deporte? Pues les pasa como a estos niños que no tienen zapatillas de deporte. Es una metáfora, porque lo que podría ser una preciosa herramienta de integración se convierte en una brecha de exclusión. ¿Sabéis por qué? Porque muchos de estos niños que no tienen permiso de residencia no pueden ser federados. Y el deporte, si no es federado, pues pueden entrenar. Pero imaginaos un niño que entrena y nunca juega un partido porque no está federado. Pues eso es uno de los problemas que tenemos ahora, ¿no? Cuando estaba a punto de imprimir esta intervención, volví a leer mis palabras y francamente me parecía un poco triste, incluso me quedaba un gusto bastante pesimista. Así que he incorporado otra foto. Esta. Y en Valladolid, estas y otras dificultades legales, estas dificultades administrativas, las tratamos de salvar en coordinación y colaboración con las entidades públicas y privadas. Hay que decir en esta mesa pues que en Valladolid hay una muy buena comunicación con la Oficina de Extranjería, con la Policía Nacional, con los servicios sociales del Ayuntamiento, con los servicios sociales de la Junta de Castilla y León. Y está basado en la mutua confianza. Está basado en una visión de la extranjería positiva. Lo que varias veces ha dicho María Dolores de somos policías, pero son personas, es una realidad. Es una realidad. Gracias a las reuniones de coordinación, a la posibilidad real de acceder a los técnicos públicos para poder consultar expedientes, para facilitar gestiones y desde luego con la voluntad de dar soluciones, pues siempre se consiguen muchas cosas, ¿no? Y desde luego siempre dentro del marco legal, o sea, no veáis ninguna corrupción por ahí. Creo que es una buena práctica esto que os cuento y que además este modelo de trabajo se está exportando a otras provincias españolas, este trato de colaboración. Empezaba con una filósofa y acabo con una escritora, con un escritor, con Manuel Rivas. Todos soltamos un hilo, como los gusanos de seda. Roemos y nos disputamos las hojas de morera, pero ese hilo, si se entrecruza con otros, si se entrelaza, puede hacer un hermoso tapiz, una tela inolvidable. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias al señor Eduardo. Tomamos reflexión sobre lo que nos ha dicho, que es bastante importante y nos ayuda un poco a concienciarnos del tema social. Y a continuación pues interviene el señor Ludmil Liubenov, perdona, pero es un poco difícil que pertenece a la Asociación de Personas Inmigrantes Estara Planina. Y nos va a contar un poquito su experiencia personal desde que está en España, ¿vale? Como inmigrante. ¿De acuerdo? Cuando quieras. Muchas gracias. ¿Se me oyen bien? ¿Se me oyen bien? ¿Ahí? ¿De atrás? Hola. No se ve. Vale, sí. Perfecto. Ya he sintonizado, volumen bien. No sé por dónde empezar, la verdad, porque probablemente tendría que empezar desde el principio, no sé si de mi vida o desde mi llegada aquí. Me siento nervioso porque no tengo mucha experiencia en hablar frente al público. Quiero dar las gracias tanto a Ángel como todos vosotros, como a Rosa, que me puso a él en contacto conmigo para invitarme y estar hoy aquí con vosotros y compartir, aportar, no sé, lo que pueda al caso que estamos tratando. Si queréis preguntarme alguna cosa antes de empezar, podéis hacerlo, me podéis contar cuando queráis. Como yo no me he preparado ninguna cosa porque sabía que aunque me lo preparara no lo iba a utilizar porque iba a ser peor, pues entonces va a ser un poco improvisado todo. Si digo alguna cosa que esté mal, decídmelo, por favor, porque yo espero que no lo haga, pero bueno, nunca se sabe lo que es lo improvisado. Podría empezar desde el principio. Yo llevo en España, es difícil de calcularlo bien del todo, pero vamos a decir 10 años. Tengo 26 años
llevo en España desde los 14, que fue cuando vine por primera vez. Estuve un año viviendo con mis abuelos, mi madre y mi hermano. Vivimos mi madre, mi hermano y yo, los tres juntos. Mi abuela había venido antes que nosotros. Casi toda la familia por parte de mi padre ya estaban aquí. Entonces, bueno, yo vengo de la capital de Bulgaria, de Sofía. Nosotros tres, mi madre, mi hermano y yo, vivíamos solos en la capital. Ella nos cuidaba porque yo a los 6 años de edad mi padre falleció por un accidente de trabajo. Y entonces, bueno, pues vivíamos los tres solos. Mi madre se apañaba como podía y fue que hasta un momento que no podía, probablemente no tenía la manera ya de poder seguir. Nosotros crecimos con mi hermano y ella necesitaba algo de ayuda. Bueno, pues mis abuelos nos dijeron que a ver si nos podíamos venir, al menos estamos juntos y a ver si podemos tirar para adelante. Nos vinimos el primer año, estuvimos viviendo en el Sotillo de la Ribera, que es en la provincia de Burgos, un pueblo al lado de Aranda de Duero, no sé si lo conocéis, y fuimos a estudiar, mi hermano y yo, fuimos a estudiar en Aranda de Duero, y bueno, pues al final del primer año no se veía una buena perspectiva para el desarrollo o para tirar adelante, porque viviendo en aquel pueblo, bueno, pues no había mucho que hacer. Mi madre no encontraba trabajo. Por aquel entonces se necesitaba que te hiciesen un contrato para hacerte la oferta de trabajo, por así decirlo, y luego poder legalizar tu situación y tener derecho a trabajar. Esto no se veía que podía suceder, entonces decidimos volver y volvimos. Pues no sé si fue raro o si fue bueno o si fue malo, pero nada más entrar es que vinimos en autobús y volvimos en autobús también. Nada más ir entrando ya en la capital de la ciudad de Sofía, pues nos estábamos dando cuenta de que íbamos a volver a España. O sea, damos cuenta de la situación que había ahí. Yo seguí estudiando ahí en Bulgaria, donde lo había dejado, mi hermano también. Mi madre no tardó mucho en volver aquí, pero claro, volvió ya aquí a Valladolid, directamente mediante unos amigos nuestros que la ayudaron, la dijeron dónde tenía que ir para que la ayudase. Yo como no he estado, y mi madre es mala con los nombres, como yo también, no se acuerda bien, ni yo tampoco me acuerdo bien de cómo se llama la institución, la entidad que la ayudó por aquel entonces, que pues ha sido para ella una gran ayuda, que ha tenido que ver con la iglesia, creo que con Cáritas, bueno, no sé decir bien, perdón. Pero bueno, la ayudaron en encontrar trabajo, en aprender un poco el idioma, le dieron donde dormir y donde comer por 3 veces al día. Y yo cuando ella me estuvo contando esto, digo, bueno, pues fíjate, esto sí que es de gran ayuda, vamos, 3 veces al día comes gratis y duermes también. Pues sí que esto a ella la ayudó para poder pisar bien la tierra y así poder traernos a nosotros. Pues al cabo del segundo año, a ver si nos estamos... O sea, el primer año estuvimos, el segundo volvimos a Bulgaria, y al tercer año, cuando volvimos otra vez a España, mi hermano y yo estábamos con mis abuelos viviendo, otra vez sin mi madre, por supuesto, porque ella estaba intentando aquí en Valladolid construir alguna forma de que podamos estar los tres juntos. Y bueno, pues este tercer año pasó, mi hermano y yo lo pasamos ahí en Sotillo. Cada vez más nos entendíamos y nos integrábamos bien con los españoles y con el idioma. Bueno, el idioma fue fácil para nosotros, tuvimos buenas profesoras
que nos ayudaron. Nosotros, mi hermano y yo, cuando vinimos hablábamos inglés, entonces pues fue fácil, no había mucho problema en eso. Bueno, lo que sí yo considero desde mi punto de vista que nos dificultó fue el choque de localización, porque claro, el cambio desde la capital a un pueblo tan pequeño como fue Sotillo de Ribera, pues a mi hermano, por ejemplo, le fue difícil adaptarse a ese cambio. Unos chavales de, yo porque entonces 14, ya 15, 13, 14, que es un año menor que yo, se notaba, yo al menos notaba que ya me sentía más suelto y más, ¿cómo decirlo?, entendiendo la situación, dándome cuenta de dónde me encontraba. En fin, no pude sacar el cuarto por las razones que sean, porque bueno, a esa edad ya sabéis cómo es. Vine aquí a Valladolid con la clara idea de sacarme un curso, hacer un curso para tener una titulación, aunque sea básica, pero para poder tener al menos un oficio, para empezar a trabajar y seguir estudiando. Fui a la asociación familiar de La Rondía, que fueron muy buenos con todos los que estábamos ahí, ayudaron con todo lo que podían, pero bueno, al acabar el curso que dieron, yo me apunté de fontanería, aquel entonces buscaba muchos fontaneros, y en hostelería, pues yo dije, venga, voy a hacer fontanería. Pues al fin y al cabo, cuando saqué el título que dieron ellos, seguía necesitando, creo que fue en 2017, porque en 2008 fue cuando entramos en la Unión Europea, yo seguía necesitando la oferta de trabajo. Supuestamente había mucho trabajo, pero por un periodo pequeño de tiempo, un periodo corto, que se buscaba muchos fontaneros y como si fuese de repente que se dejaban de buscar. Y nada, no pude trabajar en lo que estoy estudiando, entonces los planes se me fueron al carajo. Dije, venga, pues me voy a sacar el cuarto, al menos tener la ESO. Fui a Calle Muro, a la escuela de adultos, porque ya no podía hacerlo de otra forma. Tampoco pude sacarlo porque no sé por qué, porque me aburría probablemente, así de simple. Me aburría porque se hacían las clases por la tarde y tal. Bueno, entonces cuando me di cuenta de que esto de la educación del trabajo no iba a funcionar, viendo cómo estaba la situación empeorando, por así decirlo, empeorando en cuestión de trabajo, ya me estaba haciendo consciente de que no va a ser posible esto, sino que tengo que buscarme la vida de alguna forma. Y es lo que estoy haciendo desde entonces hasta ahora. Soy muy autodidacta, me he hecho diseñador gráfico, he conocido a mucha gente, estoy conociendo a mucha gente. Hace 5 años o así, más o menos, fue cuando nos juntamos un grupo de búlgaros y decidimos que teníamos que demostrar, que teníamos que intentar un poco lavar la cara de los búlgaros, porque lo que se ve en las noticias, que es lo que se ve más, no son cosas muy bonitas. Y sí que hay personas, la mayoría de las personas que conozco que son búlgaros, son personas normales y corrientes que van a trabajar, que tienen un nivel de inteligencia y cultural mediano. Y eso, claro, como la gente no lo conoce, es que no había forma de conocerlo. Entonces, por eso fue un poco porque decidimos que había que hacer esa asociación con propósitos culturales y para dar a conocer tanto a nuestra cultura, tanto a nuestra gente, para un poco ayudar a integrarnos, a integrar a los demás, a integrarnos nosotros mismos. Y desde hace un año ya estoy de presidente de esa asociación. Bueno, más o menos, no sé si queréis preguntar alguna cosa. ¿Tenéis alguna pregunta para el señor Luismil? ¿No tenéis nada que preguntar? Bueno, pues le agradecemos mucho su reto. Bueno, a ver, finalmente atender un minuto, por favor. Finalmente la señora concejala de Bienestar Social y Familia del excelentísimo Ayuntamiento de Valladolid
doña Rosa Isabel Hernández del Campo, va a disertar sobre el trato a los inmigrantes desde el punto de vista de los servicios sociales, que ya es la que jefa de todos ellos, ¿vale? Pues cuando quieras. Bien, pues yo voy a comenzar como todo el mundo. Yo ya he advertido que a estas horas cerraran la puerta porque era la última y la gente se va a empezar a cansar y a lo mejor a marcharse, pero bueno, veo que todo el mundo, permitidme la broma, permanece aquí. Bueno, pues yo tengo que comenzar como el resto de las personas que han compartido la mesa, que termino con un mensaje positivo. Todos nos conocemos, no porque nos conozcamos por vernos por la calle, sino porque realmente llevamos mucho tiempo colaborando y haciendo actuaciones conjuntas, y yo creo que eso también es una buena señal de que esa relación y ese trabajo en red pues funciona, ¿no? Y decía que quería agradecer a la Universidad Miguel de Cervantes, bueno, pues a sus organizadores, a Polino, pero sobre todo a Ángel Cantalapiedra, que es policía municipal, aquí es profesor, pero que fue el que me invitó en primera persona a participar en esta jornada. Yo, desde luego, tengo que hablar desde las competencias municipales, y en esa clave quiero que se entienda mi intervención, porque aquí, lógicamente, desde el punto de vista legal, se ha hablado de algunos de los servicios y de las prestaciones y de los derechos que pueden tener las personas inmigrantes, pero que algunos de ellos escapan a la propia competencia municipal o a lo que nosotros queramos hacer, al margen de que yo esté de acuerdo o no en algunas de las afirmaciones que se ha hecho, sobre todo por parte de Eduardo. Y desde luego la visión que tenemos desde el Ayuntamiento de Valladolid de lo que es la presencia de la población inmigrante en la ciudad es una visión muy positiva. Yo llevo en la concejalía desde el año 2003. Cuando yo me incorporo a la concejalía no hay ningún servicio, evidentemente todas las personas tienen articulada la atención social a través de los servicios sociales, pero no hay ningún servicio específico relacionado con la atención al colectivo de inmigrantes. A partir de ese año, sobre todo a partir del año 2005, como voy a ir exponiendo a lo largo de mi intervención, se empiezan a poner en marcha servicios específicos con una visión proactiva, en el sentido de que estábamos viendo que cada vez había más población inmigrante que necesitaba una atención muchas veces específica y que había que darle la respuesta a las demandas concretas que tenía. Pensando además que íbamos a tener una escalada en cuanto al acceso a la ciudad de población inmigrante, que luego la crisis económica ha hecho que los números sean otros y la realidad sea otra, ¿no? Pero en su momento se montó con esa perspectiva. Bueno, esta es la carátula de la última Semana Intercultural, de la que luego lo haré. Solo quiero que se vea una cosa, que es nuestro lema, una ciudad de todos los colores. O sea, los lemas son importantes para nosotros porque siempre trabajamos con esta perspectiva intercultural y de que todos aportamos. Bueno, desde luego la atención legal y la cobertura legal y el imperativo legal para las personas inmigrantes es indudable, pero desde luego para nosotros creo que es necesario abordar lo que supone la inmigración en una ciudad como esta de poco más de 300.000 habitantes, porque es una necesidad. Desde luego, si no se aborda bien y potenciando una convivencia sana, saludable entre todos, al final se acaban creando guetos y acaban apareciendo problemas. Entonces, esa perspectiva de trabajo es la que hemos tenido siempre, desde el primer momento. Por eso siempre hemos entendido que el Ayuntamiento, aparte de la labor que hagan las entidades, tiene que ser una primera puerta para todos los ciudadanos, estén en la ciudad o vengan de fuera, y por eso empezamos a articular esos servicios. Pero también teníamos claro desde el primer momento que no somos el ombligo del mundo, es decir, que un inmigrante tiene derecho a ir a la Asociación Familiar Rondilla, tiene derecho a ir al Ayuntamiento, tiene derecho a ir a Cáritas, tiene derecho a ir a Cruz Roja y donde quiera. De lo que se trata es de coordinar en la mayor medida posible, siempre que las entidades además estén predispuestas a colaborar, porque a veces a su vez las entidades forman parte de redes nacionales y a veces es complicado compartir datos, metodologías de trabajo, porque cada una hay entidades con mucho peso. Pero en todo caso yo creo que ha habido siempre una buena entente para esta, decía en nuestro caso, política proactiva. Nosotros ya en el año 2005 aprobamos el primer plan, que se llamaba Convivencia, un idioma universal, y en el año 2010 aprobamos el segundo. Ya se llamaba Convivencia Intercultural. O sea, teníamos claro que la gente que había llegado a la ciudad, mucha de ella ya había decidido que se quería quedar. Luzmil nos lo ha contado, se quería quedar. Ya teníamos que hablar de convivencia intercultural. O sea, aquí ya no es le pongo el servicio de primera acogida, no. Aquí es que yo en el pupitre de al lado tengo una persona inmigrante, en mi calle tengo una persona con velo, en la tienda compro con una persona de otro color, y para mí tiene que ser una realidad cotidiana, y por lo tanto ya no vale hablar de servicios específicos, sino de otro tipo de actuaciones que tienen que hablarnos pues de una normalidad, y esa es la tendencia que tenemos que tener.
personas. Veía aquí que la universidad en persona es la Universidad Miguel de Cervantes. Pues nosotros también, siempre desde luego desde la concejalía, nuestro eje fundamental son las personas, nuestra diana son las personas. Y hay dos principios básicos: la igualdad de trato, que es sagrada para nosotros, y la normalización. Es decir, siempre que se pueda, a todas las personas hay que tratarlas desde los servicios normalizados y no lo de los específicos, que a veces estigmatizan más que normalizan. Entonces, siempre esa es la perspectiva que hemos tenido. Lógicamente hay un marco normativo, yo no voy a entrar ahí, no soy especialista, yo vengo más del mundo de la educación y por mi experiencia política ya casi soy una experta en política social por los años que llevo, pero evidentemente desde el punto de vista legal no, y bueno, pues no sé si voy a decir alguna cosa que no procede. En todo caso, Elena Pineño, que es nuestra técnico del Centro de Atención al Inmigrante, está aquí, que es la que lleva el asesoramiento jurídico por si yo en algo no afino. No voy a entrar en lo que son las normativas internacionales, evidentemente, la Constitución, la Ley de Integración de las Personas Inmigrantes o la Ley de Extranjería y la normativa de Castilla y León. Sí que, por ejemplo, en el caso de la Ley 3/2013 de Integración de los Inmigrantes, que promulga la Comunidad Autónoma en el año 2013, crea los centros integrales de inmigración. No lo digo con ánimos de presumir, pero nosotros el Centro de Atención al Inmigrante, que tenía esta perspectiva integral, lo creamos en el año 2005. Es decir, es evidente que en la situación de la inmigración o el número de personas inmigrantes en Valladolid no es lo mismo que en Soria. Por lo tanto, el avance del trabajo se produce cuando tienes a tu puerta una necesidad que a lo mejor en otro sitio pues no la tienes, ¿no? Y desde el punto de vista del régimen local hemos tenido, bueno, un pequeño susto, porque la Ley de Bases de Régimen Local se modificaba con la ley 27/2013 de sostenibilidad y racionalización de la administración, y entonces en esta ley en concreto se nos dejaba como competencia propia la evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata en riesgo o exclusión social, es decir, lo más excluido de lo excluido, pero el resto de coberturas ya no eran propias. Podía haber alguna delegación y en otros casos, cuando hablamos de lo que llaman iniciativa propia, teníamos que tener una autorización expresa y demostrar que el ayuntamiento había cumplido con todas las competencias propias y que además no se duplicaba con nadie. Después de diciembre, la comunidad autónoma, igual que han hecho otras comunidades autónomas, saca un decreto ley, el 1/2014, que lo que hace es decir que como medida urgente para garantizar la continuidad de los servicios, nos deriva a las leyes de referencia. Y en nuestro caso, ¿cuáles son las leyes de referencia? Pues son la Ley de Servicios Sociales y la Ley precisamente de Inmigración Autonómica. Por lo tanto, volvemos a tener la misma cobertura que teníamos con anterioridad, mientras la financiación y las delegaciones no nos digan otra cosa. Por lo tanto, ahora mismo estamos en una situación, digamos, de estabilidad respecto a la claridad de las competencias que en este caso tiene la Administración. Sí que hemos trabajado siempre, como decía, con esa estrategia innovadora. Por ejemplo, cuando nos planteamos la creación del Centro de Atención al Inmigrante, estuvimos viendo algunas experiencias de comunidades que tenían los servicios de acción social y después tenían servicios especializados para atender a la población inmigrante. Y nosotros lo hicimos justo al revés. Pensamos que había en ese momento mucha población, ahora voy a dar algún dato de cuál ha sido la evolución y cuál es el estudio más sociológico de la población inmigrante que tenemos ahora mismo. Pensamos que había gente que llegaba, que por supuesto no le podíamos mandar a un CEAS porque no tenía una situación normalizada, muchas veces sin domicilio fijo, sin empadronar, bueno, una situación que necesitaba un recurso. Y entonces montamos el Centro de Atención al Inmigrante, que es un recurso de primera atención. En el momento que una persona tiene domicilio y que tiene la situación normalizada, esa persona ya no es atendida en el CAI, es atendida en los servicios de atención social, en los CEAS, a no ser que requieran alguna intervención específica en el asesoramiento jurídico. En su momento teníamos un asesoramiento jurídico conveniado y decidimos que también era importante que el ayuntamiento pudiera prestar ese asesoramiento jurídico, pero igual que lo hacen también el resto de entidades y tienen todo su derecho a tenerlo. Estamos hablando ahora mismo de que en Valladolid hay 5,59% de población inmigrante, un poquito menos que en la comunidad autónoma y casi la mitad de presencia de inmigración que en España. Yo recuerdo en Roquetas de Mar, que fuimos a presentar el plan de inmigración en el año 2005, pues ya debían de tener como el 23, cuando nosotros teníamos el 3,66, ellos ya tenían el 23. Claro, los recursos que tienes que poner a disposición cuando tienes ese porcentaje de presencia de población inmigrante es que no tiene nada que ver.
Aquí, como veis, bueno, os voy a destacar 2 datos. En el año 2005 teníamos 11.000 personas inmigrantes, un 3,66. Ahora tenemos 17.000 personas y ha habido una reducción del año pasado a este, que se ha habido, bueno, el retorno influye en algunos colectivos, es decir, por ejemplo, el colectivo de ecuatorianos es un colectivo que está retornando bastante, depende también del país de origen y de los refuerzos en ese sentido que estén puestos a disposición para ese retorno, pero aquí se ha dado una circunstancia y es el proceso de nacionalización. Ha habido el año pasado en toda la provincia más de 1.700 nacionalizaciones, fundamentalmente de ciudadanos de la República Dominicana y de Colombia. Y además se da otra circunstancia que es la caducidad en el padrón. Cada 2 años se revisa el padrón y a veces ocurre que hay personas que no vuelven a dar señales de vida, no sabemos nada de ellas, no hay forma de localizarlas y esas personas automáticamente se las saca del padrón. A veces nos encontramos que vuelven de repente a aparecer por el CAI porque sí que estaban por aquí, pero habían cambiado de domicilio, no habían notificado esos cambios y al final esas personas estaban en terreno, digamos, de nadie desde el punto de vista del conocimiento. En definitiva, que ahora mismo se ha reducido el número de la población inmigrante, evidentemente tampoco es ajeno a que las circunstancias económicas no ayudan a encontrar trabajo y, por tanto, para pasar penurias, mucha gente decide volver y tener el apoyo familiar o el apoyo de su entorno más inmediato que ha tenido siempre, ¿no? Generalmente son, bueno, casi están al 50%, pero hay más hombres que mujeres y generalmente son gente joven la que suele venir ahora mismo, es la mayoritaria. Y aquí hay una cosa importante, para nosotros el colectivo búlgaro es muy importante. Yo no estoy de acuerdo con Lumil en que sea un colectivo que esté estigmatizado, sí lo están los rumanos, no sé si hay aquí a un rumano, pero es que es la verdad. Es decir, hay determinados colectivos que están muy estigmatizados, pero otros no, y desde luego yo creo que los búlgaros en general no. Y además tienen una ventaja, y es que tienen una capacidad de asociación que no tienen algunos colectivos, entonces son más visibles porque tienen esa capacidad de agruparse. De hecho, ahora mismo hay 3 asociaciones, bueno, bastante activas y que están presentes. Hay otra cuestión importante. Nosotros a la hora de hablar de inmigración hablamos igual de los comunitarios y los no comunitarios, porque entendemos que desde las prestaciones y los servicios que tiene el Ayuntamiento de Valladolid tienen la misma necesidad de cobertura una persona búlgara, una rumana, que una marroquí, que una ecuatoriana, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, esa diferenciación desde el punto de vista de la intervención, al menos así, en líneas gruesas, no hemos diferenciado ni hemos diferenciado nunca. Por eso a veces las cifras, cuando metemos europeos y no comunitarios y no comunitarios, se pueden desvirtuar en cuanto al total, ¿no? Hay, como veis ahí, bueno, un 23% de búlgaros y se va reduciendo progresivamente. Pero desde el año 2005 la población búlgara y rumana ha sido la mayoritaria en la ciudad. Son las 2 comunidades más importantes en este caso. Como decía antes, cuando aprobamos el segundo plan ya le llamamos convivencia intercultural y ahí teníamos claro que teníamos que apostar por la promoción y la integración, ya no estábamos hablando de servicios de primera acogida, y sobre todo de fortalecer aquellos cauces de participación de la población inmigrante, pues para que fuera más fácil, si cabe todavía, la participación en la vida de la ciudad y en lo que son las políticas municipales. Entonces se creó, igual que tenemos otros consejos sectoriales, el Consejo Municipal de Personas Inmigrantes. Este consejo está formado por 4 asociaciones de inmigrantes que se eligen democráticamente entre todas ellas. Ahora, hace poco se ha incorporado la asociación de Ludmil, hay alguna con representación del ámbito árabe, del ámbito latino. No están por cupos, es decir, se eligen democráticamente entre ellos. Hay 4. Hay 2 entidades que trabajan con los colectivos de personas inmigrantes. Bueno, nos parecía también importante que estuviera la otra parte, quien presta servicios junto con el ayuntamiento. Y en este caso Procomar está desde el principio que se creó el Consejo y la otra entidad ha cambiado hace poco. Tampoco me parece que merezca la pena que os diga quién está, quién no está y quién ha cambiado. En definitiva, que en este Consejo están representadas también la Junta, está representada también la delegación del Gobierno, están representados los sindicatos, está representada la CVE y están representados los distintos grupos políticos. De lo que se trata en definitiva es de que el seguimiento de los planes de actuación de inmigración se vean en el Consejo, las actuaciones que se pretenden y la información que fluya entre todos. A veces
se han pedido informaciones concretas sobre la cobertura sanitaria en nuestra comunidad autónoma con el programa Medora. Bueno, pues nosotros no tenemos nada que decir porque el ayuntamiento desde luego no tiene esa competencia, pero sí la persona que va de la delegación territorial ha sido la que ha recabado esa información para dar traslado de esa información. Cuando se ha planteado un problema con los trámites de la renta garantizada de ciudadanía, ha sido la gerencia de servicios sociales la que nos ha respondido para lanzar la información a todo el mundo. En todo caso, yo sí que creo que muchas veces hay que ser muy rigurosos con la información que se pide. Nosotros tenemos en ese sentido mucha trayectoria con los programas de cooperación internacional, entonces yo creo que a veces es difícil recabar todo lo que se pide y está bien flexibilizar en todo lo que se pueda, pero yo creo que también hay que ser en ese sentido bastante rigurosos. Y desde luego hay dos cuestiones fundamentales. De allí tienen que salir propuestas de trabajo y de allí tienen que salir sobre todo actividades de sensibilización. Nos interesa mucho que de allí salgan propuestas comunes para que para esa normalización que yo decía, bueno, pues se extienda a todo el quehacer que podemos hacer en entornos educativos, con asociaciones, en la calle, en las plazas, en cualquier lugar, o con proyectos de calle con menores, por ejemplo, ¿no? El recurso fundamental para nosotros ha sido el centro de atención al inmigrante. Yo no sé si sabéis dónde está. Este centro está en la Huerta del Rey, al lado de la cúpula del Milenio, ahí. Es una zona, bueno, pues realmente agradable. Es una zona que no ha tenido respuesta del vecindario. Es decir, es una zona muy tranquila en ese sentido. Está además rodeada también, hay viviendas, pero hay bastantes edificios administrativos y nos ha sido fácil encajar ahí un centro que también está el comedor social, también está el servicio de primera acogida de domiciliados y transeúntes. Quiero decir que está quizá el colectivo, a ver, no sé cómo decirlo, más caliente desde el punto de vista de la respuesta social. Entonces, ha habido alguna vez que se ha intentado poner algún recurso social en alguna parte de la ciudad y ha habido serios problemas. En este caso, la verdad es que la aceptación, bueno, hubo reuniones con los vecinos para explicarles lo que se iba a hacer y desde luego no ha habido ningún problema. En este centro de atención al inmigrante, bueno, hemos traído algún folleto por si alguien quiere tenerlo. Hemos presentado precisamente la semana pasada la actualización del folleto, lo llamamos 10 piezas claves para la integración, y hablamos de todos los servicios que tenemos y las prestaciones que articulamos para las personas inmigrantes. Además del servicio de información y asesoramiento, que yo creo que tenemos todas las administraciones, todos los organismos, todas las asociaciones, hay un servicio de asesoramiento jurídico, hay un servicio de traducción, interpretación y mediación, porque nos parece muy importante con determinados colectivos por la barrera del idioma, en otros casos porque hay dificultades administrativas o porque hay dificultades pues incluso de nivel cultural para poder desenvolverse en determinadas instancias, ¿no? Y está la traducción la hacemos al árabe, al búlgaro y al rumano. Este servicio está subcontratado, es decir, se saca a un concurso de concurrencia competitiva y lo lleva, en este caso, Procomar. Tenemos un asesoramiento en materia de vivienda, porque también desde el primer plan tuvimos claro que muchas veces hay muchas resistencias por parte de un ciudadano de la calle para alquilar una vivienda a una persona inmigrante, como lo es también para otros colectivos, ¿no? Entonces nos parecía que ahí teníamos que hacer un esfuerzo añadido por intentar facilitar que las personas inmigrantes, bueno, pues pudieran acceder a la vivienda. A medida que van normalizando su situación, dejamos de estar en esa situación de un piso con 5 habitaciones, no sé cuántos en cada habitación, vamos un poco normalizando también por lo que decía Luzmil. A medida que vamos reagrupando a la familia, pues lógicamente vamos buscando esa independencia. Y desde el punto de vista de las prestaciones, además de que nosotros tenemos un albergue que utilizan los domiciliados y transeúntes y también las personas inmigrantes que acuden al servicio del CAI, tenemos un alojamiento provisional en pensión, es decir, por ejemplo, una persona, una familia no va al albergue, o sea, va una persona individual, pero una familia no va al albergue. Si hay necesidad de que esa persona tenga cobijo, se le manda una pensión, una persona que esté enferma, una persona que sale de un hospital, es decir, hay determinadas circunstancias que no aconsejan el que esa persona duerma en el albergue. También vimos que había situaciones en las que era necesario intervenir en un contexto más próximo con determinadas familias para, a través del servicio de orientación laboral que también tenemos como servicio del CAI, poder trabajar con esas familias. En este caso tenemos 2 viviendas específicas para familias inmigrantes, van pasando por allí familias, se va trabajando con ellas para que consigan esa integración laboral y esa integración social y puedan ir saliendo, entrando otras. Esos 2 pisos también los gestionamos con Procomar.
Evidentemente el comedor social, que es una prestación que también tiene esa cobertura, y en el caso de que exista necesidad de alguna prestación, es curioso porque igual que firmo todos los días cheques, bueno, todos los días no, cheques de ayudas de emergencia de 900 euros, también les firmo de 40, porque cuando hay que hacer traslados a la ciudad de no sé qué, porque necesito no sé qué papel de no sé cuál, pues cubrimos eso. Entonces, ¿cómo una ayuda de emergencia de 40 euros? Pues también firmamos, o sea, quiero decir que se cubren necesidades desde ese punto de vista muy variopintas. Y en el caso de que la situación esté más normalizada, que es lo que nos ocurre ahora en la mayor parte de los casos, lo que hay que hacer es llamar al 010 y desde ahí se gestiona todo. Ahora lo que nos pasa es que con todos los procesos de nacionalización también, esas personas ya no vamos a diferenciar que las atendemos en los servicios normalizados o no, es decir, van a ser ciudadanos o sea, de plenos derechos como los demás, pero lo que nos ocurre es que es verdad que, por ejemplo, cuando yo firmo las ayudas de emergencia, pues muchas veces veo los apellidos, ¿no? Y te das cuenta de que tienen una incidencia importante pues determinados colectivos en algunas de las prestaciones que llevamos. Pero bueno, otro de los instrumentos o de las herramientas que pusimos en marcha con el primer plan fue el Observatorio Municipal de la Inmigración, que también hemos presentado la semana pasada. Está colgado en la página web todo el estudio de 400 folios del observatorio, del 5º boletín que hemos presentado, que le tienes por ahí, bueno, luego si no. Y está colgado también un documento que hicimos de actualización, porque el boletín tiene datos de 2012, eran datos del Ayuntamiento y de las entidades que trabajan en la ciudad con inmigrantes, y lo que hemos hecho es en aquellos casos en los que se podía, déjame que lo vea, es este, bueno, para que veáis el formato, es este, está colgado en la página web. Entonces hemos colgado también el documento de actualización que lleva los datos hasta 2014, por lo tanto quiero decir que si se quiere una radiografía de qué población, en qué barrios, cómo son, pues bueno, se puede obtener en este caso de la página web. Uno de los temas fundamentales, como decía, para nosotros es la dimensión intercultural. ¿Por qué he puesto las 7 y no las anteriores? Llevamos 11 realizadas. En el caso de la 7ª, el subtítulo era Marcamos un rumbo común, o sea, teníamos claro cuál era la perspectiva de trabajo. En la siguiente, tipos diferentes conforman la misma palabra. El año pasado, Valladolid diverso, y este año, una ciudad de todos los colores. Es decir, los mensajes siempre, como intentan sensibilizar, lo que quieren es bueno, pues llegar a toda la gente. Pero claro, aquí hay varias cuestiones que señalar. Bueno, primero, la Semana Intercultural no es una semana que penséis que solo es folclórica, no, o sea, hay actividades que se hacen en los centros escolares, hay actividades que se hacen en los centros de mayores, hay una jornada de intercambio metodológico con la que colaboró con nosotros Dolores. Este año precisamente se ha abordado el tema de la inmigración subsahariana, que para Valladolid no es un problema hoy por hoy, porque los subsaharianos que vienen generalmente lo hacen, voy a decir de una forma ordenada, entiéndaseme, a través de entidades como hacen, es decir, que lo hacen a través de entidades y desde luego para la ciudad de Valladolid no es un problema, pero entendíamos que es un problema que está latente, y esta mañana en la radio oía pues, el posicionamiento que tiene Francia o el que tiene el Reino Unido, es decir, es una cuestión que se aborda yo creo que todos los días a través de algún medio de comunicación y que no podíamos mantenernos de espaldas. Este año en la jornada de intercambio metodológico se ha hecho precisamente sobre ese tema. Sin ocultar en ese sentido las aristas, quiero decir que hay temas que son más fáciles de tratar y otros más difíciles. Nos preocupamos todos los años de que el colectivo de personas inmigrantes conozca los recursos culturales de la ciudad. Todos los años hay alguna actividad relacionada con el conocimiento de la ciudad, llámese ríos de luz, llámese bus turístico, llámese el Museo Oriental, da igual. Todos los años se hace una actividad para que conozcan la cultura que tenemos. La contrarréplica a eso es que el domingo, siempre en esa semana intercultural, se hace por la mañana una muestra. Llevamos 2 años, se hacía normalmente en la Plaza España, ahora se hace en la Cúpula del Milenio. Siempre se suele hacer la última semana de septiembre, primeros de octubre. Por la mañana lo que se hace se ponen stand las diferentes entidades para que se conozca su cultura. Este año, por ejemplo, lo hemos destinado a la gastronomía envasada, no a la gastronomía para degustar, sino envasada con registro de sanidad y para evitar problemas. Y por la tarde siempre hay una jornada de intercambio folclórico. Desde hace varios años hay un intercambio también con la Federación de Casas Regionales, de tal forma que cada año una casa regional de aquí participa en esa muestra folclórica.
buscamos lo mismo, lo que buscamos es que, vale, hay 5 exhibiciones de inmigrantes, pero también hay una exhibición del folclore charro, pues ya está, del folclore charro, cada año, no sé si ha sido Cantabria este año, pues cada año una, Ávila ha sido, bueno, pues Ávila. Lo que buscamos precisamente es ese intercambio. La Semana Intercultural ya fue reconocida como buena práctica por el Ministerio en el año 2010, se nos ha reconocido por la Federación Besman como una experiencia de liderazgo municipal en la puesta en marcha de recursos municipales. ¿Ves cómo te decía Ángel? Ya se empiezan a marchar, ya lo sabía yo. Y hace 2 años estuvimos precisamente Elena y yo en un seminario que organizó la Federación Española de Municipios y Provincias dentro del contexto del programa ONU Habitat de la UNESCO, para precisamente exponer también lo que entendían ellos una práctica innovadora, porque es una práctica totalmente consolidada después de 11 años y con un formato muy determinado que, bueno, pues fue nuestra. Y decía que, bueno, que es verdad que estamos en este empeño, ¿no?, por conseguir esta interculturalidad, y que la inmigración pues siga diciendo que esta ciudad, no digo la inmigración en general, ¿no?, o sea, que el mensaje que quede de esta ciudad es que es una ciudad pues abierta, una ciudad en la que se convive, una ciudad en ese sentido agradable para las personas que deciden, a veces con muchas dificultades, quedarse aquí. Precisamente en el boletín hay un artículo que yo recomiendo que leáis, de Fernando Rey, que es el nuevo presidente de UNICEF Castilla y León, que es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid y que colabora asiduamente con los temas de inmigración con nosotros desde hace mucho tiempo. Ha escrito un artículo que se llama Racismo y xenofobia líquidos, y viene a decir que el mensaje público es muy correcto, es decir, que en la calle y en todo lo que podemos somos muy correctos, pero luego sigue existiendo esa resistencia a aceptar al que no es de aquí desde el punto de vista personal y particular, ¿no? Entonces decía, el otro día que yo veía a Fernando Rey por otra cosa, decía, es que mientras no reconocemos que en el fondo tenemos cierta resistencia, porque ahora mismo con la crisis económica pues muchas veces se ve que es una amenaza, mucha gente lo ve como una amenaza para, digamos, la propia supervivencia de la gente que vive aquí, que realmente hay muchas personas que lo están pasando realmente mal con las circunstancias económicas que tenemos, ¿no? Y le llamaba a él el racismo líquido, y es verdad que quizá pues ese paso de ser totalmente honestos o francos con lo que pensamos, pues no lo hemos dado. En todo caso, yo no me apeo de la filosofía que he intentado impregnar, desde luego, desde el momento que montamos en el 2005 todos los dispositivos para la población inmigrante. Yo creo que es una realidad que enriquece, que evidentemente si somos capaces de integrarla, las dificultades seguro que se pueden salvar, pero que no podemos dar marcha atrás. Quiero decir, la ciudad ya no es como era antes, las personas que nos encontramos en la ciudad nunca van a volver a ser las mismas que nos encontrábamos antes, porque la realidad ha cambiado, y por lo tanto lo que tenemos que hacer es enriquecernos precisamente pues de ese abanico de riqueza cultural que tenemos en nuestro alrededor. Entonces, bueno, pues esa es mi exposición. Espero que... Bueno, abrimos ahora un turno de preguntas. ¿Tenéis preguntas que realizar? A ver, venga, si vais a preguntar. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Os ha quedado todo? Bueno, espero de todas formas que con esta jornada, como os dije al principio, que se titula Una oportunidad y que era necesidad y derechos, hayamos reflexionado y nos haya hecho ser un poquito más solidarios, y pensar que el inmigrante no viene a quitarnos el puesto de trabajo, sino que es una persona que lo que viene pues es a buscar esa oportunidad, ¿de acuerdo? Y creo que si no tenéis preguntas que realizar, pues vamos a agradecer a nuestros ponentes su colaboración y decirles que pues nos gustaría contar con ellos en próximas ocasiones, ¿de acuerdo? Y muchas gracias a todos.